buenas tardes, amigos televidentes. Esto es Renovación Urbana. Mi nombre es Julio Estrada Chirinos. Como todos los sábados a esta hora y en este canal, estamos tratando el tema de la renovación urbana. Y para tratar este tema hemos invitado a los mejores juristas de nuestro medio. En esta oportunidad tenemos presente al doctor Francisco Javier Avendaño Arana. Él es abogado graduado de la Universidad Católica. Cuenta con maestría en Derecho Bancario en la Universidad de Boston. Socio del estudio Jorge Avendaño Abogados. Docente universitario de la Universidad Católica del Perú y de la Academia de la Magistratura. Autor de diversos artículos de derecho. Con él regresamos después de la pausa. Bueno amigos, estamos con el doctor Francisco Javier Avendaño Arana, a quien agradecemos su presencia en el programa. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes a todos. Estamos viendo el tema de renovación urbana. Quisiéramos tratar con usted lo que la Constitución nos depara para este tema de renovación urbana. ¿Qué es lo que dice acerca de la propiedad de nuestra Constitución? Bueno, primero explicar previamente que la renovación supone un procedimiento legal y físico de los inmuebles como los tugurios. Y la parte legal supone hacer que los poseedores sean propietarios. Entonces, lo que hay que ver previamente es qué nos dice la propiedad la Constitución respecto de la propiedad, para ver si la ley es viable, no es viable, es legal, es constitucional. Y la Constitución es muy simple. La Constitución nos dice que la propiedad es un derecho inviolable, o sea, no se puede tocar el derecho de propiedad. Las causas de privación del derecho de propiedad solamente son dos: la necesidad pública y la seguridad nacional. La necesidad pública tiene que ver con la obra pública, por ejemplo, el Zanjón. Lo que se pretende hacer, ampliar el Zanjón ahora, se expropia con fines de necesidad pública. Y la seguridad nacional tiene que ver con la seguridad, es un concepto medio castrense, con la seguridad de las fronteras, con el interior o exterior del país. Se puede expropiar para hacer un fuerte. Solo en caso de conflicto con países vecinos. Por ejemplo, eso es seguridad nacional. Son dos conceptos más o menos claros. Ahora que entremos a la ley, hay que ver cómo era antes, con la Constitución del 79, a las que muchos quieren ir. Y la Constitución tenía más causas de expropiación. Y esas eran principalmente el interés social. El interés social fue precisamente el sustento que sirvió para expropiar todos los predios en la época de la reforma agraria. Y fue un concepto teóricamente que no gustaba mucho. Los que hicieron la Constitución lo eliminaron expresamente. Y además había la utilidad pública. Hoy solo por necesidad, pero no por interés social. Sin embargo, si tocamos este tema del interés social, vemos que países vecinos como Colombia, Argentina, sí contemplan en su Constitución este tema y ha dado pie para que las municipalidades hagan una efectiva renovación urbana. ¿Qué piensa usted respecto a esto que los otros países sí tienen y nosotros no? Sí, yo estoy de acuerdo que por temas de renovación urbana o por temas poblacionales deberían ser objeto o podría ser objeto de expropiación. De hecho, estando vigente esta Constitución, durante el gobierno de Alan García han salido varias leyes que expropian terrenos para fines urbanos y no han sido muy discutidas, por lo menos, que yo sepa por lo menos. Sin embargo, yo me temo que el concepto de interés social es muy preciso y no permite, debería permitirlo para efectos de renovación, pero no lo permite. Es un concepto muy preciso el interés social. No hay definición en la legislación peruana de lo que es interés social, salvo en la antigua ley de reforma agraria se decía en qué casos no se usaban los bienes en armonía con el interés social y por tanto eran causas de expropiación. Pero siempre se ha entendido expropiar para cambiar situaciones antisociales, expropiar para el beneficio de la mayoría, que es un concepto distinto, repito, al de la necesidad pública. Sin embargo, algunos juristas dicen, si bien en la Constitución no se pone el interés público, pero somos suscriptores, por ejemplo, de la Carta de los Derechos Humanos, y donde sí se pone que se podría afectar la propiedad privada en casos de interés social. ¿Qué opinas respecto a eso, doctor? No, yo creo que en ese conflicto prima la Constitución peruana, y es expresa la Constitución peruana que es un derecho inviolable. Ahora, la propiedad se puede limitar, la propiedad se puede restringir, pero no se puede privar, salvo por las causales que establece la Constitución. Fíjense, el modelo económico que tiene nuestra Constitución es distinto al anterior y se basa principalmente en algunos pilares. Uno de ellos es la propiedad intocable, el otro es la santidad de los contratos.
y el otro es la no participación o participación subsidiaria del Estado. Ese es el eje de la Constitución, más allá de si nos guste o no nos guste, es una Constitución liberal y eso es lo que permite que haya todo lo que está ocurriendo en el país. Y de acuerdo a su opinión, doctor, entonces sería necesario hacer una modificación de la Constitución para efectos de viabilizar este tema de la renovación urbana. Yo creo que sí. Ahora que entremos a la norma en concreto, vamos a analizar la Constitución y la ley. Pero le adelanto, la Constitución no permite que se pierda la propiedad por abandono. Sin embargo, la ley lo permite. Y ese es un tema al cual entraremos a la hora de la ley. Seguramente en el segundo capítulo vamos a ver el tema de esta ley, la 29415. Pero antes de esto, quería preguntarle respecto a... Tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos la Constitución, y la Ley Orgánica de Municipalidades le permite a la municipalidad que por razones de renovación urbana planear y ejecutar obras que faciliten o den facilidades a la municipalidad a hacer de renovación urbana. ¿Hay alguna contradicción en este campo, doctor? Yo creo que sí, pero lo que estoy convencido es que así lo diga la Ley Orgánica de Municipalidades, el día de mañana que se inicie un proceso de renovación urbana y se extinga la propiedad por abandono, puede haber alguna persona que considere que su derecho de propiedad ha sido violado porque la Constitución dice que es inviolable, no se pierde por nada. Recuerden que la propiedad es un derecho perpetuo, no se pierde por el no uso. Ahora vamos a discutir sobre el abandono. Esa persona tranquilamente podría plantear una acción de amparo y probablemente dilata todo el proceso 2, 3, 4 o 5 años, con lo cual la ley no tiene aplicación en la práctica. Como podrán ver, amigos televidentes, el tema de renovación urbana tiene algunas implicancias bastante fuertes, de tal modo que las municipalidades no pueden ejercer libremente sus facultades para poder hacer obras de renovación urbana. Y como estamos hablando con el doctor, seguramente va a ser necesario hacer modificaciones en nuestra Constitución. Regresamos después de la pausa con el doctor Francisco Javier Avendaño Arana. Renovación urbana llega gracias a Estudio Estrada Abogados, Vesco, construyendo calidad de vida. Inmobiliari, tu espacio para crecer. Viva G&M, una empresa del grupo Graña y Montero. Shamrock, el arte de vivir bien. Gerpal, múdate de vida. Enacor, corporación inmobiliaria. Vive en la mejor ubicación de Arte, con sol todo el año. Central 10.5, un condominio privado para todos que Vesco, construyendo calidad de vida, está creando para ti. Flaxi Duplex, de 3 dormitorios con parques privados, juegos infantiles, canchas multideportivas, estaciones de gimnasio, salones de usos múltiples y locales comerciales. Todo lo que soñaste, ahora a tu alcance. Dale una mejor vida a tu familia, comprando en los parques de San Martín de Porres, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, dentro de un condominio privado, donde podrás disfrutar de más de 7.400 metros cuadrados de áreas verdes, además de sala de juego para niños, gimnasio, sala de usos múltiples, zona de parrillas y local comercial. Un proyecto de Viva G&M, tu mejor opción de vivienda, una empresa de Graña y Montero. Ahora en Monterrico, Inmobiliari construye 2 edificios de imponente diseño y vista privilegiada, Beyond High Living, con departamentos tipo flat y loft, una gran variedad de áreas sociales para toda la familia y con estándares de calidad a la altura de las grandes ciudades del mundo. Empieza a vivir a otro nivel. Beyond High Living por Inmobiliari. Bueno, amigos, seguimos con el doctor Francisco Javier Avendaño Arana. Estamos tratando el tema de renovación urbana y para estos efectos se ha dictado unas leyes y la ley 29415, por ejemplo. Y en esta ley se habla de la figura del abandono. Doctor, ¿qué le parece esta figura jurídica que aparece en la ley 29415? A ver, la norma lo que dice es cómo se sanea el derecho de propiedad, cómo hacemos que el poseedor sea propietario. Y hay 2 mecanismos, una es la declaración administrativa de abandono y la otra es por prescripción, el abandono.
El abandono está recogido en el Código Civil como una forma de extinción de la propiedad. Hay 4 formas de extinción de la propiedad según el Código Civil. La cuarta dice se extingue la propiedad por abandono al cabo de 20 años, en cuyo caso la propiedad pasa a poder del Estado. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cómo se concibe el abandono en el derecho de propiedad? Es la intención voluntaria de no ejercer ningún poder sobre el bien. Por ejemplo, yo voy por la carretera y boto un libro de la calle. No quiero ser propietario, he hecho abandono del derecho de propiedad. Esta figura es muy cuestionada en nuestro sistema. En primer lugar, porque se dice que la propiedad es un derecho perpetuo, es decir, no se pierde por el no uso. Y en el caso del abandono se pierde por el uso, con lo cual se altera la naturaleza del derecho de propiedad. Y en segundo lugar, volviendo al tema inicial, porque la propiedad no está contemplada, el abandono no está contemplado en la Constitución, con lo cual mucha gente sostiene, y yo me adhiero a esa posición, que hoy esa norma del Código Civil ha sido derogada tácitamente por la Constitución, es decir, no hay formalmente abandono. Pero en todo caso, el abandono del Código Civil, la intención de no ejercer el derecho de propiedad, no uso la casa, no voy a la casa, no dispongo de la casa, no hago nada con la casa, me voy de viaje para siempre. Para efectos de renovación urbana, el abandono es otra cosa. No define lo que es el abandono, sin embargo nos dice que el plazo de 20 años del Código Civil cuenta desde que se ha deteriorado la casa o desde que es inhabitable según peritaje que tiene que haber. Es decir, en ese mismo tema, por ejemplo, que dice el abandono, en el Código Civil pierdo la propiedad. Y esta ley le reconoce además una recompensa, un poco que se desnaturaliza esta figura jurídica que dice... Parece una expropiación, parece una expropiación. Pero no es un abandono en el sentido de no ejercer. Yo puedo tener inquilinos, sin embargo, la propiedad está deteriorada, es un tugurio, o la propiedad es inhabitable, sin embargo, hay gente y cae en abandono. Entonces, el concepto de abandono que está previsto en la norma me parece que es un concepto raro, por decirlo menos. No está previsto en la legislación, no está previsto que uno pierda su derecho de propiedad simplemente porque el bien es inhabitable o está en estado de deterioro. Pero además, a uno le reconoce una compensación, y esa compensación parece ser una expropiación encubierta, es decir, expropio y te pago. Acá declaro en abandono y te pago, pero repito, este abandono es a pesar de que yo puedo estar ejerciendo derechos de propiedad sobre el bien. La norma inclusive dice que si yo dispongo del bien, lo vendo, lo alquilo, constituyo un usufructo, lo que sea, eso no hace que estemos fuera del abandono. Siempre estamos en el supuesto de abandono, ¿no? Y en la norma, revisándola, hemos visto la figura del abandono y también la figura de la prescripción adquisitiva. Hay cierta contradicción. ¿Cómo lo ha visto usted este tema de la prescripción dentro de esta norma? ¿Cómo se está normando? La prescripción adquisitiva, como sabemos, es la forma de adquirir un derecho mediante la posesión durante el transcurso del tiempo. Yo poseo un bien 10 años, según el Código Civil, y me convierto en propietario por la posesión del bien. Entonces, una manera de sanear la propiedad en estos casos es hacer que los poseedores se conviertan en propietarios por prescripción. Y eso existe, y eso es discutible si es constitucionalmente válido porque no está previsto en la Constitución. Pero hay una diferencia sutil entre el abandono y la prescripción, y es que la prescripción un tercero adquiere porque posee. El abandono pierdo sin presencia de poseedor. En todo caso, la Constitución debería ser precisada para regular, creo yo, inclusive la prescripción. Y un poco para complicar, sale la prescripción, pero a nombre de la municipalidad. Sí, pero lo hace solamente por razones operativas. Pero lo interesante de esto es que la prescripción existe, y existe la prescripción que la declara no solamente el juez o la declara el notario. Pero en este caso, siempre en el Perú, y cuando la ha declarado el notario, o COFOPRI o municipalidades, siempre cuando el propietario se opone, el verdadero propietario, el asunto va al Poder Judicial. Porque alguien tiene que resolver este conflicto de intereses, normalmente ese es el juez. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que en caso se inicie un proceso de prescripción y el propietario se oponga, solamente se resuelve o en la vía arbitral o en la vía notarial. Así es. A elección, inclusive a nivel municipal, a elección de la persona. Pero ahí, y le impiden ir al Poder Judicial. Con lo cual podría discutirse la violación de otro derecho, es el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho a la tutela. Porque me están impidiendo, me están haciendo que vaya forzosamente un arbitraje, y sabemos que el arbitraje supone un convenio entre las partes, ¿no? Y esto a las municipalidades
lo que va a hacer es dilatar un proceso. Por ejemplo, ahorita se está publicitando la ampliación de la vía expresa, como se ha manifestado, y ahí tenemos un sinnúmero de propietarios que están en esa franja ya determinada con anterioridad que por ahí va a pasar la vía expresa. ¿Cómo lo ve esa figura? Si es que no se arregla las normas, puede dilatar de repente por mucho tiempo la ejecución de un proyecto tan importante para nuestra ciudad. Es que en el caso de la vía expresa lo que tiene que ocurrir, más que aplicar esta norma, es simplemente expropiar de conformidad con la Constitución, que está permitido, para lo cual hay que seguir los procesos expropiatorios, hay que pagar el justiprecio más la compensación, el perjuicio, y eso lo permite la Constitución. Ahí no se aplica la renovación urbana. La renovación urbana es para una casona en el centro de Lima que se está cayendo, sin embargo viven 50 familias. ¿Cómo hacemos para que esa casa tome valor, se renueve? Y esos ocupantes son poseedores, no son propietarios. Primero hay que darles propiedad. Y aquí viene lo del abandono, que es discutible, podríamos hablar un rato más porque hay algunas aristas ahí que no hemos discutido, y luego viene lo de la prescripción. Pero en el tema de la prescripción, que es una institución reconocida, que existe en el mundo desde hace 2000 años, el problema con ella es que si el propietario cuestiona porque dice que no se cumple con la prescripción, no se cumple con los requisitos, en ese caso el propietario no tiene derecho a ir al Poder Judicial, sino que la ley le dice vaya usted solamente a un arbitraje o al propio notario, lo cual es una incongruencia, ¿no? Para aclarar un poco el tema, esta ley 29415, por ejemplo, como bien lo ha dicho acá el doctor Francisco Avendaño, la expropiación para la vía expresa, por ejemplo, se va a dar de manera natural porque sí se va a poder pagar el justiprecio y de repente el tiempo va a ser más corto. Donde sí se complica gravemente es en estos casos de predios tuburizados y estos predios declarados en abandono. Un tema bastante candente, seguiremos tratando estos temas y otros más después de la pausa con el doctor Francisco Avendaño Arana. Dale una mejor vida a tu familia comprando en los parques de San Martín de Porres departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios dentro de un condominio privado donde podrás disfrutar de más de 7.400 metros cuadrados de áreas verdes, además de sala de juego para niños, gimnasio, sala de usos múltiples, zona de parrillas y local comercial. Un proyecto de Viva GIM, tu mejor opción de vivienda, una empresa de Graña y Montero. Ahora en Monterrico, Inmobiliari construye 2 edificios de imponente diseño y vista privilegiada, Beyond High Living, con departamentos tipo flat y loft, una gran variedad de áreas sociales para toda la familia y con estándares de calidad a la altura de las grandes ciudades del mundo. Empieza a vivir a otro nivel. Beyond High Living por Inmobiliari. Vive en la mejor ubicación de Ate, con sol todo el año. Central 10.5, un condominio privado para todos. Que Vesco, construyendo calidad de vida, está creando.